Bueno, estamos de regreso con ustedes en Q a través de los canales de Boreal Televisión para toda la República Dominicana. Y tal como habíamos anunciado en el primer bloque, hemos hecho el contacto con el licenciado Sandy Filpo, presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, a raíz del acuerdo que firmó la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago con el Consulado General de la República de Haití, en este caso representado por James Jacques, que es el cónsul de Haití con asiento en Santiago de los Caballeros. Este acuerdo, al ser publicado, ha traído una serie de reacciones y cuestionamientos que, si uno lee el acuerdo, se explica realmente cuál es la intención, pero quisimos conversar con Sandy para que sea de manera ya en vivo, que nos explique a profundidad hasta dónde llega este acuerdo, porque lo que ha traído como reacción más que todo es la parte del acuerdo que habla de que la ASI se comprometen ambas instituciones a trabajar para la regularización de los trabajadores para que puedan contar con documentos de identidad que permitan en el ingreso a la seguridad social y al plan de pensiones. Esto ha venido con el cuestionamiento de algunos sectores de si la ASIS está facultada para firmar este tipo de acuerdos. Sandy, gracias por aceptar conversar con nosotros y si pudieras ampliarnos un poquito sobre este particular. Bueno, gracias a ti, Atahualpa. Fíjate, este es un acuerdo de gestión, no es un acuerdo vamos a decir, que rebosa a la facultad de ninguna institución, porque el acuerdo lo que es un acuerdo de colaboración, de cooperación, y como acuerdo de cooperación, pues lo que entiende es a que gestionemos. En sentido, por ejemplo, los trabajadores de la construcción y del área de Banano no pueden ser inscritos a la seguridad social, sobre todo los del área de Banano, y eso está lesionando fuertemente lo que es el Tratado de Comercio Justo, que es donde está la cuota de la gran cuota que tiene la República Dominicana preferencial para vender sus bananos en Europa. Pero esto está regulado por una serie de convenios y de acuerdos en la que establece que los empleados que se acogen a las plantaciones que se acogen a este tratado deben necesariamente de tener las mismas condiciones los empleados que tienen los empleados del país, o sea, en términos generales. Y esto lo que hace es que te dice, si tú no me tratas a los empleados en las mismas condiciones que al dominicano, pues obviamente yo te recorto la cuota que nosotros te tenemos como preferencial. Entonces, lo que el acuerdo viene a hacer es a decirle, uno de los problemas que tienen la mano de obra haitiana es que hay un costo que hay que pagar para la regularización. Y muchas veces los haitianos no se regularizan porque no tienen ese costo. Entonces, nosotros lo que le estamos, en varias reuniones que hemos hecho con los diferentes sectores, que le estamos diciendo, vamos a cubrirle el costo, y de luego ustedes se lo descuentan. La gran mayoría no se lo van a descontar. Pero si se quisiera, se le descuenta en el trayecto de la vida que tenga el empleado dentro de la plantación, dentro de la industria o dentro de la construcción. Entonces, básicamente, eso es lo que venimos a colaborar para que esa mano de obra haitiana pueda tener la regularización. Y con esto estamos evitando que la empresa pues cumpla, porque muchas empresas son demandadas y precisamente son demandadas porque no le dan el auxilio de seguridad social a los haitianos y terminan siendo condenadas porque no cuentan con el trabajador está desprovisto de la seguridad social. Entonces, con esto venimos a solucionar dos factores básicos. Uno es el factor laboral y el riesgo de la empresa de contratar mano de obra haitiana y que no esté, vamos a decir, regulada, pero para estar regulada y poder tener acceso y el empleador poder cumplir y que más tarde no sea demandado y sea condenado, pues obviamente tiene que tener la documentación que le permita la inscripción del empleador y desempleado ante la seguridad social. Eso por un lado. Por otro lado, en términos de la parte consular, tenemos muchos empresarios que viajan
a Haití, antes más, ahora un poco menos, y viajan constantemente a Haití cada 3 meses. O sea, la visa de Haití era 3 meses una entrada, y cada 3 meses o cada entrada tenían que sacar una visa. Entonces ahora lo que hemos acordado es ver dentro del marco regular que hay dentro de la embajada, lograr una visa por un año con varias entradas múltiples, y de manera que esta pueda, aunque usted pague más, pero pueda ser renovada anualmente y no tenga el inconveniente de estar siempre en el consulado haitiano buscando. Entonces, básicamente esos son los aspectos que recoge este acuerdo. Sandy, Juan Sebastián está con nosotros también. Leí casi íntegro el acuerdo que llegó la ASIS con el Consulado General, y como tú dices, básicamente es un asunto de facilitar la obtención de papeles, porque se establece el compromiso de que el Consulado de Haití diligenciaría los documentos para que los trabajadores requeridos, tanto en el sector de la construcción, en el sector agrícola o en cualquier otra área de la economía dominicana, necesiten para regularizarse aquí en el país. Y ustedes también veo que se comprometen a diligenciar la obtención, siempre y cuando se haga a través de la ASI, de la visa de trabajo, o sería el mismo consulado haitiano que haría este trabajo. No, nosotros lo que hacemos es que vamos a instruir a nuestros asociados para que le puedan facilitar no solamente lo que cuesta el permiso, porque el permiso tiene un costo que se le paga al Estado dominicano, sino también cualquier otra documentación, por ejemplo, cartas, lo que tiene que ver con documentación apostillada, los recursos que hay que invertir, porque muchas veces la mayoría no son regularizados porque o no tienen documentación en el país, o no pueden mandarla a buscar, o no tienen documentación simple y sencillamente. O sea, no tienen una documentación. En ese caso, ese empleado que no pueda regularizarse, pues quedará fuera de esa mano de obra, o el empleador se correrá el riesgo de tenerlo, y entonces si mañana ese nacional haitiano quiso demandar o quiso buscar un abogado porque no se le está pagando seguridad social, ya es un riesgo, será un riesgo de cada quien. ¿Hubo alguna consulta? Bueno, creo que perdimos el contacto con Sandy, no sé si lo vamos a recuperar, lo perdimos. Sandy lo perdimos, lo tenemos de nuevo. Bueno, le voy a hacer una pregunta, ojalá que podamos restablecer la conectividad con Sandy, porque me gustaría saber si hubo alguna consulta con la Dirección General de Migración o con el MIREX para realizar este tipo de acuerdos. Estoy aquí. Sandy, ok. Voy a repetir la pregunta. Perdimos por un momento la conectividad. ¿Hubo alguna consulta de parte de la ASIS con la Dirección General de Migración o con el MIREX para para elaborar este tipo de acuerdos? Vamos a ver. Perdón, que no estoy oyendo al máster aquí. Ok, creo que Sandy está de nuevo. Vamos a ver. Lo tenemos. No, todavía no. Parece que perdió otra vez aunque está ahí. Estoy aquí. Bueno, ok. No sé si escuchaste las preguntas, Sandy. Sí, que si hubo algún tipo de acuerdo. Mira, realmente... No acuerdo, sino alguna consulta para que perdón. Sí, mira, como el acuerdo se basa básicamente en una colaboración de ambas partes, los aspectos colaborativos no tienen realmente que ser consultados. Fíjate que nosotros lo que estamos limitando el acuerdo es a un asunto de gestionar ante los organismos correspondientes. Es una facultad de cualquier institución o de cualquier persona. O sea, nosotros vamos a gestionar y vamos a contribuir. Básicamente, esto es al final el acuerdo se va a reducir en un acuerdo comercial, o sea, en una erogación de dinero por parte del empleador para lograr que esos costos, porque uno de los problemas que, como te dije, que tiene la mano de obra, para regularizar la mano de obra
haitiana hay dos problemas. Uno es los recursos, que muchas veces los haitianos no lo tienen o no disponen de ellos. Y dos, la documentación, o sea, el poder tener la documentación a mano para que ellos puedan, que esa documentación sea examinada por el departamento correspondiente. Para eso también se conlleva a recursos. Entonces, lo que estamos, básicamente el acuerdo lo que versa es en una gestión de facilidad ante los organismos correspondientes y facilitar los recursos que eso conlleve. Y también bajar un poquito bajar el riesgo también laboral. No, sobre todo porque le baja el riesgo, por ejemplo, los trabajadores de la construcción, ustedes no saben cuánta demanda hay a la construcción, producto de la falta de regulación, porque muchas veces el código nuestro es un código que no identifica cuando el empleado es del maestro constructor o cuando es de la constructora, porque la constructora la mayoría de veces lo que hacen es que buscan un maestro de construcción y le dan una especie de subcontrato. Y ese maestro a su vez busca otros trabajadores, en su gran mayoría haitianos. Entonces, cuando se encuentran con un abogado o el haitiano se va afuera o se va para su país, encuentra un abogado y este abogado le compra el caso, le da 10,000 pesos, 15,000 pesos, el abogado lo coge. Entonces demanda a la constructora, no demanda al maestro. Y aunque uno a veces le presenta los contratos al juez, estos dicen que por el hecho de ser una persona la cual fue contratada, no son acogidas como una forma de defender a la empresa y termina la empresa siendo condenada. Exacto, Sandy. Entonces, Juan Sebastián Sanz. Entonces los empresarios, ante una realidad, contratan en violación a la ley del 80-20, contratan personal extranjero, personal haitiano. Y ante esa realidad y esa violación de la ley, ellos ahora, mediante un acuerdo inconstitucional, pretenden reducir sus riesgos para evitar las demandas. O sea, un riesgo que ellos toman cuando incorporan a ese personal que es irregular. Ahora, para reducir ese riesgo, ustedes han decidido hacer ese acuerdo. Ustedes saben el alcance de lo que significa en caso de que eso se concrete, porque ninguna entidad del país puede asumir un acuerdo internacional que no sea propuesto por el presidente de la República, que no sea sancionado por el Congreso y que no vaya al control preventivo del Tribunal Constitucional. Lo dice la Constitución de la República. Es un acuerdo no, es que no, esto es un acuerdo de gestión, no perdón, Atahualpa, el acuerdo puede ser de un helado de bizcocho. Todo acuerdo con un país extranjero, fuera de lo que fuere, tiene su regulación constitucional. Y ahí está la Carta Sustantiva de la República. Ahora, puede ser aquí que están los bananeros, ahí están los intereses del ministro de Agricultura, ¿verdad? Bueno, pero no meta estamos hablando de este acuerdo que se firmó institucionalmente desde la ASI, que tiene que ver el ministro de Agricultura con la ASI. No, perdóname, Atahualpa, estamos hablando de los bananeros. Entonces yo digo, pero estamos hablando de la construcción. ¿por qué? Porque sí, pero hay, entonces vamos primero a que el Congreso. Bueno, vamos a hablar por la pregunta para Sandy. Pero es con Sandy que estoy. ¿Y por qué los empresarios no hacen un esfuerzo con el Congreso para que le dejen la ley del 80-20? Y entonces no contratar personal en base a esa ilegalidad y luego quererse proteger regularizando haitianos, cuyos hijos cuando nazcan aquí son dominicanos. Adelante, Sandy. Mira, lo primero que debo hacerte es la siguiente observación. No es un acuerdo que impone. Nosotros estamos haciendo un acuerdo de facilidad hacia nuestros miembros, donde nos comprometemos a gestionar y el consulado también se compromete a gestionar. No estamos haciendo, para eso no debe ir a ningún estamento. O sea, si Atahualpa Ramírez acuerda, por ejemplo, con un estamento, el que le den un pase rápido a sus nacionales, es decir, a pasar por el aeropuerto. A los periodistas. A los periodistas. Eso es un acuerdo de gestión. Eso no es un acuerdo entre naciones. Aquí hay un acuerdo de facilidad. Lo otro que te quería decir, si el 80-20 se está violentando, hay una razón elemental, es que no hay una mano de obra calificada o interesada, vamos a decir, no calificada,
en el trabajo, por ejemplo, de la construcción, en el trabajo del campo. Déjame decirte que el obrero haitiano gana mucho más que el dominicano en una posición de trabajo. Es mucho más costosa, pero al final es la realidad, y la realidad es que hay muchas empresas que recurren a contratar mano de obra haitiana producto de que la mano de obra dominicana no escasea. O sea, en el campo, por ejemplo, ya tú no ves un dominicano que quiera trabajar el campo, tú no eso, pero eso no solamente pasa en República Dominicana, eso pasa también en la frontera con México, en países, por ejemplo, en Estados Unidos hay trabajos que están básicamente destinados, por decir, a los mexicanos, porque son los únicos que están dispuestos a hacer ese tipo de trabajo. En el caso de República Dominicana ocurre lo mismo. Nosotros quisiéramos tener una mano de obra dominicana porque al final de cuentas es una mano de obra que puede aprender más fácil, más rápido, tiene más condiciones, está localizada en la... Aquí uno de los problemas que tiene el tema de la regularización es que muchas veces el empresario invierte en regularizar esa mano de obra y termina, desde que tienen su carnet de regularización, terminan en Chile, porque en Chile le pagan más y Chile tiene una alta proporción de mano de obra haitiana y regularmente salen de aquí, salen desde República Dominicana. De manera que eso es una opinión muy particular. Nosotros no la compartimos, nosotros creemos que estamos en el proceso de que hay un aumento, hay un boom de ciertos sectores. En el caso de la construcción se requiere mucha más mano de obra. Inclusive el turismo en la parte de la zona este se está contratando mucha mano de obra haitiana, producto de que manejan 3 idiomas, inclusive le pagan mucho más caro que al dominicano. Y esto es una realidad y no podemos vivir a espaldas de esta realidad. Ojalá fuera lo contrario. Para nosotros, si considera lo contrario, fuera mucho mejor. Sin embargo, hoy esta es la realidad. Y el acuerdo al cual hemos suscrito es un acuerdo de gestionar una facilidad para nuestros asociados, para las empresas que son socias. Yo entiendo, Sandy, que todo eso es una realidad, pero ahí está la ley y la Constitución de la República y el ordenamiento del Estado. Lo que ustedes deben hacer como institución que representan a esos comerciantes, a esos industriales, a esos dadores de obra, de trabajo, es tramitar eso con el Estado para que sea el Estado dominicano el que hable con un consulado. Porque por más que ustedes disfracen ese acuerdo, eso es un convenio con un representante comercial de otro Estado. Y eso está regulado por la Constitución y por la ley. Eso no es una opinión mía personal. Es lo que dice la Carta Magna y lo que dice la ley. O sea, lo que ustedes deben hacer en ese caso, ante esa realidad, lo primero es tratar de tecnificarse. Porque aquí hay muchos manoneros que ya utilizan poca mano de obra, porque invirtieron en, ¿verdad?, en la tecnificación. Hay otros que no quieren. Tienes un error, Hay una mano que es muy difícil tecnificarla en el caso de es muy difícil. Es una mano de obra que hasta el momento seguirá siendo manual. Sí, ya a nivel de dirección, ya hay muchos dominicanos, pero básicamente todo lo que tiene que ser el trabajo continuo es un trabajo que requiere una mano de obra intensiva. Sí, pero vamos a, si estamos ante esa realidad, no mi opinión, es lo que dice la ley. Ustedes deberían pues comunicarse con el Estado para que sea el Estado el que tramite la concesión de esas facilidades. Yo entiendo lo de el acuerdo de gestión de facilidades, o sea, yo lo veo desde ese punto de vista. Ahora, lo del tema ya en qué estatus quedarían esos haitianos, estarían regularizados, evidentemente. Es que el plan de regularización existe. El plan y fue reclamado por el sector industrial y por la misma sociedad. Es un plan que existe, no es desde ahora. El plan de regularización, lo que pasa es que no se ha implementado como se debiera implementar por una serie de trabas que el propio plan tiene y que lo que hacen es retardar el proceso
de regularización. El país es inclusive... Pues mira, déjame decirte algo, Sandy, con mucho cariño. Si es por los intereses de los empresarios, por mí que se vayan al diablo, pero mi dominicanidad yo la voy a defender. A la mierda el plan de regularización, quien lo pida. Primero está la patria. Y si es por los intereses de los empresarios, discúlpame, a la mierda los empresarios. Si es por eso, si es por eso, ¿verdad? Sí, Sandy, yo sé que nosotros la defendemos también, tanto como tú, la dominicanidad. No, Sandy, así es que se defiende. Tú estás defendiendo intereses, Sandy, déjate de cosas. Que tú eres buen comunicador, tú estás defendiendo intereses, no la dominicanidad. Si no tuviéramos defendiendo la dominicanidad, no tuviéramos nuestras inversiones en República Dominicana, ni el empresariado tuviera inversiones en República Dominicana. Eso es erotismo. Hay mucha gente que no han invertido. Eso es retórica, Sandy. A mí no me sorprende con retórica. Sandy, yo sé que tú tienes un compromiso. No existe una sociedad sin empleo, ni existe riqueza sin empleo. Entonces no es retórica, es una realidad mundial. El mundo, al final, la riqueza la hacen quienes construyen a través de la creación de empleo, y los gobiernos se han visto en la obligación de reconocer el empleo como un bien. No los gobiernos, la Organización Internacional de Derechos Humanos ha reconocido el empleo como un bien, como un derecho humano, un derecho que tiene el humano del acceso al empleo. Entonces, si partimos de esa premisa y el empleo debe ser creado y debe ser dado, bueno, pues entonces es más nacionalista aquel que crea un empleo que aquel que está quizás en un micrófono y que muchas veces debe o cumplir con un rol que en un momento dado no ve los 360 grados. Entonces, ese riesgo que coge el empresario en términos de crear unas bases para una sociedad, para que tu hijo, mi hija puedan vivir en una sociedad de paz y tranquilidad, pues eso tiene un reconocimiento, y eso, si hay que llamarle algo, se le llama nacionalidad. Entonces, tenemos que equiparar las cosas. Ahora bien, que no sea el sistema adecuado o perfecto. Bueno, ni la democracia, que es lo más cerca al sistema más perfecto, es tan perfecta como para satisfacer las necesidades de todos los seres humanos. Sandy, yo sé que tú tienes compromiso, has aceptado conversar con nosotros este ratito, te lo agradecemos. Sí, pero lo podemos debatir en otra ocasión, podemos crear un debate, y es bueno que pase por el tamiz de la sociedad y de mucha gente, porque al final nos da la oportunidad de nosotros explicar la intención que tenemos y que hicimos con este acuerdo, con este convenio, a los fines de que podamos todos tener y vivir en una sociedad que nos permita seguir creando riqueza, o que le permita al empresariado seguir creando riqueza. Sí, todo eso es verdad, Sandy. El empleo, como dices tú, en la cuestión de derechos humanos, y yo conozco todo eso muy bien, es para los nacionales en primer orden, y bajo la defensa de la soberanía de cada país. No vamos a universalizar ese asunto, porque cada quien tiene su propio problema. Pero bien, vamos a debatirlo donde usted quiera. Pero fíjate, con la riqueza de los empresarios, yo no voy a perder mi país. Sí, pero como bien tú dices, al final de los finales, esta es una discusión que, si la proyectamos a 10 años, va a ser una discusión estéril, porque el empleo va a ir perdiéndose poco a poco, y ya los países mundiales están hablando de renta universal para aquellas personas que van a quedar sin empleo, porque la mano de obra será reemplazada por el robot. Entonces, cuando eso ocurra, estaremos llorando estos momentos, porque muchas personas van a tener que acostumbrarse a vivir básicamente con lo necesario. Pero yo tengo mi caja de Kleenex y no me voy a limpiar los ojos con los haitianos cuando ese lloro llegue. Sandy, muchas gracias. Habrá otra oportunidad, que ya con más tiempo que pueda, pero lo que queríamos en la primera intención era que las cosas se entendieran y se pusieran claras, y escuchar. Bueno, Juan Sebastián tiene su criterio. Claro, es bueno que el debate de las ideas, de esto se nutre una sociedad, del entendimiento y el debate de las ideas sobre la base de lo que muchas veces entendemos, y que realmente a veces no conocemos lo que se vive en la realidad, porque nosotros mismos muchas veces tenemos la idea de que las cosas se deben hacer de una manera, pero cuando vamos a la realidad es una manera muy diferente a la que estamos, a la que entendemos.
Sandy, muchas gracias, un abrazo y gracias por estos minutos que has estado con nosotros. Gracias a ustedes, y estoy presto para que podamos debatir este tema. Este tema lo podemos debatir, es interesante. Vamos a debatir esto desde los diferentes puntos de vista y respetándola cada quien su. Yo les respeto y entiendo que la posición de Juan Sebastián, la entiendo. Sin embargo, a lo mejor si él ve la realidad se da cuenta de que quizás las cosas no están así. Bueno, gracias, Sandy. Vamos a publicidad un momentito. Regresamos en el próximo bloque de EnQ. Por favor, quédese con nosotros. Comenzábamos con Sandy Filpo, presidente de la Asociación de Comerciantes Industriales de Santiago de los Caballeros. Venimos ahora.